Cuando oramos, por el autor Brian Allored, año 2018, capítulo 7. Un tipo desnudo y 8,000 libras de esperanza. Mi hijo Colin y yo saltamos del coche y corrimos a la taquilla del cine. 2 entradas para la película, The Greatest Showman, por favor. La vendedora me miró, masticó el chicle y tomó la tarjeta de débito de mi mano. Minutos después, Colin y yo estábamos sentados en el auditorium con palomitas y Coca-Cola, esperando a que empezaran los preestrenos. Era el 23 de enero de 2018, y esa mañana había dejado que Colin faltara a la escuela para que me acompañara al estudio bíblico de legisladores en el Capitolio de Santa Fe, Nuevo México. Después de abrir la sesión de la Cámara de Representantes de Nuevo México en oración, llevé a Colin a un recorrido por el Capitolio y le presenté a los funcionarios electos con los que me había hecho amigo a lo largo de los años. Sé que Colin tiene un llamado a su vida para ministrar a líderes de gobierno como yo, y quería exponerlo intencionalmente a este tipo de oportunidad a una edad temprana. Ahora era el momento de ver una buena película. Mientras se mostraban los preestrenos, mi teléfono empezó a sonar. Miré para ver quién era. Springfield, Missouri. Decía el identificador de llamadas en mi teléfono. Yo no reconocí el número en mi pantalla. Salí un momento del cine para contestar. Brian, soy Doug Clay. ¿Cómo estás, hombre de Dios? Sentí que se me secaba la boca. ¿Doug Clay? ¿El reciente elegido superintendente general de la Asamblea de Dios? ¿La mayor denominación protestante del mundo con más de 375 iglesias? Hola, Pastor Doug. ¿Cómo le va? Estoy bien, gracias. He oído que has empezado América Ahora. Felicitaciones. Escucha, Brian. Creemos en la visión que Dios te ha dado para cubrir América en oración y queremos asociarnos contigo. ¿Considerarías venir a Houston en julio para compartir la visión de América Ahora con todos nuestros superintendentes de distrito en los Estados Unidos? Me quedé sin palabras. El movimiento de oración que empezó en Nuevo México se hizo nacional con el lanzamiento de América Ahora en esos 3 meses. En ese tiempo, Dios nos había dado una visión clara, una estrategia, una junta directiva y asesores comprometidos. Los fondos estaban llegando de forma lenta pero constante. Ya se estaban formando asociaciones increíbles. Dick Eastman, presidente internacional de Cada Hogar para Cristo, ya se había incorporado como nuestro asesor principal. Todo eso ocurrió en 3 meses. Ahora, el Señor nos estaba abriendo las puertas para asociarnos con el mayor movimiento de iglesias del mundo. Y Dios recién estaba comenzando. En abril, mi amigo Leslie Cahill me invitó, junto con Jason Hubbard, a pasar el día con él en Anaheim. Leslie es el presidente mundial de la Iglesia Cuadrangular, que tiene más de 100,000 iglesias en todo el mundo. Leslie oró por mí y me animó. Te veo lanzando una red. Esta red cubrirá cada nación en el globo entero. Esta red traerá un muro de fuego que protegerá las iglesias del mal y traerá un avivamiento a cada nación. Entonces, Leslie me miró directamente a los ojos. Quiero que nuestras 100,000 iglesias se asocien contigo para cubrir a cada nación en oración 24 horas al día, 7 días a la semana. Hagámoslo juntos. Ya tenemos miles de creyentes orando en Sri Lanka. ¿Puede Sri Lanka unirse a tu red hoy mismo? Con ello, Sri Lanka se convirtió en nuestro primer país extranjero. A la semana siguiente, iglesias en India y Japón se unieron al movimiento. Luego, con la guía del Espíritu, lanzamos a World Praise. Lanzamos El Mundo Ora como nuestra red global. Y así, a los 6 meses de comenzar América Ahora, este movimiento de oración 24/7 ya se había extendido a muchas naciones. Recordé algo que el Señor me había dicho a menudo a lo largo de los años. Cuando quiero bendecirte, todo funciona. Cuando quiero humillarte, nada funciona. Era el momento en que Dios nos bendijera. 3 meses después, me forcé a entreabrir mis ojos. La oscuridad se cernía sobre mí y estaba seguro de que la hora todavía estaba más cerca de la noche que de la mañana. Me habría dado la vuelta para volver a dormir, pero mi teléfono sonó. Luego volvió a sonar. Una y otra vez. Con un gruñido de frustración, tomé mi teléfono de la mesa de noche y contesté. Hola, Brian, no lo vas a creer. Era la voz de mi amigo Jason Dickinson. ¿Qué? Pregunté. Escuchando la tensión de su voz, Jason hizo una pausa como si se tratara de determinar la mejor manera de dar su noticia. No tenemos electricidad en el centro de convenciones. Y sin electricidad, el jefe de bomberos obviamente no nos dejará realizar nuestro evento. Sacudí la cabeza, tratando de desesperarme. Espera, ¿qué? Sí, parece que alguien entró durante la noche y destruyó el panel de electricidad.
Era el 23 de junio de 2018 y más de 100 iglesias, ministerios, empresas y agencias gubernamentales se habían asociado con nosotros para patrocinar nuestro primer convoy de esperanza, un alcance comunitario en Albuquerque. Jason y yo copresidimos ese evento. Una hora después, llegué al centro de convenciones de Albuquerque para ver los daños. No es que haya sido de mucha ayuda. Efectivamente, gran parte del cableado eléctrico del centro de convenciones estaba destrozado. En las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía vio como un tipo irrumpía en el centro de convenciones. Tropezaba con sus pies descalzos y salía corriendo por el pasillo completamente desnudo. Pasó por delante de máquinas expendedoras repletas de comida y en lugar de abrirlas, eligió la puerta cerrada del salón de electricidad. Estaba desnudo y tenía la misión de cortar la electricidad por razones que nadie conocía. Podía oír a mi Gollum interior decir: pequeños hobbits, escurridizos, malvados, tramposos y falsos. En cuestión de minutos, los ingenieros terminaron de reparar el panel eléctrico y restablecieron el suministro eléctrico en el centro de convenciones. El evento seguía en marcha. Las puertas del centro de convenciones se abrieron hacia las 9 de la mañana y miles de personas que se habían colado afuera comenzaron a inundar el recinto. Mientras los equipos de voluntarios daban la bienvenida a nuestros invitados, me dirigí a la entrada VIP para encontrarme con un invitado especial, Tim Keller, el recién elegido alcalde de Albuquerque. ¡Alcalde!, exclamé cuando vi a Tim. El alcalde Keller se acercó a mí y le estreché la mano. Me alegro mucho de que haya venido hoy, le dije. El alcalde Keller sonrió y recorrió el centro de convenciones. Ya inundado con miles de personas, yo también me alegro de haber venido. Esto se ve increíble, dijo Keller. El alcalde Keller y yo hablábamos mientras recorríamos cada una de las secciones dentro del centro de convenciones. Le mostré la sección en la que las madres ayudaban a sus hijos a aprobarse nuevos pares de zapatos. Le mostré a los padres que recogían las provisiones para sus familias, a los niños que jugaban en castillos inflables y a la gente que almorzaba emparedados de pollo de la cadena Chick-fil-A. Todas las secciones y todos los suministros que éstas contenían eran gratuitos. Cuando el alcalde Keller se acercó al podio para hablar en nuestra conferencia de prensa, comentó: este es el mejor evento de alcance comunitario al que he asistido. Hagamos del Convoy de Esperanza un evento anual cada año de mi administración. Cuando se sentó, charlamos unos minutos. Brian, lo que dije fue en serio. Este es el mejor evento de alcance comunitario en el que he estado. ¿Qué necesitas de mí para hacer esto de nuevo el próximo año? Gracias, alcalde. ¿Estaría dispuesto a patrocinar el alquiler del centro de convenciones que cuesta $38,000? Absolutamente. Y no solo eso, sino que también podemos ayudar con el marketing. Unas semanas más tarde, el alcalde Keller ya había cumplido su promesa de pagar por el alquiler para nuestro evento del 2019. Al final del día, habíamos repartido más de $1 millón en bienes y servicios, incluyendo 80,000 libras de comestibles, 9,900 comidas y 1,600 jardines en bolsas, 3,000 pares de zapatos y una clínica médica completamente patrocinada por Presbyterian Healthcare. Me desperté a las 3 de la mañana del día siguiente con un intenso deseo de orar. Sin poder evitarlo, me levanté de la cama y me arrodillé en el suelo. Y mientras oraba, empecé a conectar los puntos entre las escrituras y el evento que habíamos organizado unas horas antes. En el capítulo 41 de Génesis, leemos el relato de José cuando interpreta el sueño del faraón. José se pone de pie en la corte del faraón y se dirige a él. Faraón, el sueño pronuncia los próximos 14 años. Las 7 vacas buenas representan 7 años de abundancia, al igual que las 7 espigas buenas. Ambos sueños son uno solo. Las 7 vacas flacas que se comieron las 7 primeras representan 7 años de hambruna extrema. Y las 7 espigas marchitas también representan 7 años de hambruna. Ambos sueños son uno también. Ahora, si le complace, que el faraón nombre supervisores sobre la tierra y conserve 1/5 parte de los alimentos producidos durante los próximos 7 años de abundancia y guárdelo en almacenes. Cuando lleguen los 7 años de hambruna, su reino estará preparado. El faraón admiró la propuesta de José y, tras una consulta a sus consejeros, habló con él. Veo que Dios te ha mostrado esto, y por lo tanto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo en lo que respecta al trono, seré más grande que tú. Entonces,
el faraón tomó el anillo de sello de su dedo y lo colocó en el de José. Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, porque ¿qué otro hombre hay como tú, en quien reside el Espíritu de Dios? Génesis capítulo 41, parafraseado. No es solo José quien debía traer la restauración a su nación. Pensé, no, es la iglesia en su totalidad. Luego, oí el susurro de la voz de Dios. La iglesia puede ser para la ciudad lo que José fue para Faraón y resolver los problemas que nadie ha podido resolver. Medité sobre lo que eso significaba. El crimen, la pobreza, la falta de vivienda, el hambre de los niños, la adicción a las drogas, en fin, todos los problemas sistémicos que afectan a nuestra ciudad, Dios podía resolverlos a través de su pueblo. Cristo puede resolver cualquier crisis humana a través de una iglesia unida, y nada tiene el poder de reunir a la iglesia como la oración. Lectura de Rey Antigua, Cuando oramos, por el autor Brian Allorid, año 2018, capítulo 7. Un tipo desnudo y 8,000 libras de esperanza. Cuarta parte. Jefe, si hubiera una forma de hacer que la comunidad de fe estuviera a su lado y se asociara a su departamento de policía, el jefe mojó una tortilla en salsa y asintió. Me gustaría oírlo, respondió. Me incliné entusiasmado. El convoy de esperanza del pasado fin de semana me dio una idea. ¿Qué si Dios pudiera utilizar a la iglesia para solucionar los problemas que afronta nuestra ciudad? Uno de esos problemas es la delincuencia. Creo que la oración unificada en esta ciudad podría reducir los índices de criminalidad. Pensé por un momento y continué. Jefe, quiero que el departamento de policía de Albuquerque sea uno de los principales puntos de oración para Nuevo México Ora. Quiero que las iglesias de esta ciudad oren sin cesar por usted y sus oficiales. Además, ¿estaría dispuesto a que yo venga una vez al mes a orar con usted y sus oficiales en persona? El jefe no respondió al principio. Inclinó ligeramente su cabeza. La sacudió como para sí mismo y luego volvió a mirarme, con los ojos ya humedecidos. Gracias, Brian. Estoy de acuerdo contigo. Las oraciones y el apoyo de la iglesia de Albuquerque ayudarían a reducir la delincuencia y hacer que nuestra ciudad sea más segura. Me encantaría hacer esto con ustedes. Y así comenzó nuestra asociación con el jefe Geyer en el departamento de policía de Albuquerque. Yo creía que la oración sería la base de la transformación, pero teníamos que construir una estructura de acción sobre nuestras oraciones. Como dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. Nuestra ciudad y este estado se encuentran en un estado de desesperación. En 2017, Nuevo México ocupó el primer lugar en delitos de propiedad, robos y asaltos, y el segundo en delitos violentos. Como ciudad, Albuquerque ocupa el primer lugar en la nación de robo de autos. Necesitábamos un milagro. ¿Podría la oración día y noche tener un impacto en la delincuencia? Nosotros creíamos que sí. Nos tomamos a pecho las palabras del profeta de Jeremías, capítulo 29 y verso 7. Y busquen el bienestar de la ciudad, a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Mientras orábamos y nos asociábamos con el departamento de policía, Dios respondía a nuestras oraciones de una manera que nunca imaginamos. Buscamos el rostro de Dios y Él nos mostró su mano. Según el FBI, fuimos testigos de una reducción significativa del crimen en Albuquerque del 2017 al 2018. Los robos disminuyeron un 32,5%. Los hurtos disminuyeron un 18,9%. Los delitos contra la propiedad disminuyeron a un 16,3%. El robo de automóviles disminuyó un 13,9%. Los robos contra la propiedad inmueble disminuyeron un 8,8%. Los asesinatos disminuyeron un 1,4%. La oración y el arduo trabajo del Departamento de Policía de Albuquerque provocaron un cambio significativo. Esta fue una ilustración moderna de la oración incesante que libera justicia en la tierra. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Estaba sucediendo en el 2018. Un día, Jesús les contó a sus discípulos una historia para mostrarles que debían orar siempre y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad que dijo que no temía a Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de aquella ciudad acudió a él repetidas veces, diciendo: «Hazme justicia en esta disputa con mi enemigo». El juez la ignoró durante un tiempo, pero finalmente se dijo a sí mismo: «No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Voy a hacer que se le haga justicia
porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Incluso, Él dictó una decisión justa al final. Entonces, ¿no crees que Dios hará justicia a su pueblo elegido que clama a Él día y noche? ¿O seguirá postergándolo? Os digo que les hará justicia rápidamente. Pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿a cuántos encontrará en la tierra que tengan fe? Jesús afirmó que si sus hijos escogidos clamaban a Él día y noche, les enviaría justicia rápidamente. En otras palabras, la justicia es la respuesta del cielo a la oración incesante. Nuevo México Ora es una gran parte de nuestras iniciativas policiales comunitarias. El jefe Geir testificó sobre el impacto que nuestro movimiento de oración tuvo en la ciudad de Albuquerque. Tener gente que ora por nosotros todos los días en nuestra ciudad es grandioso. Yo siento esas oraciones sobre mí y sé que nuestros oficiales las sienten también. Y yo les diría a todos los jefes de policía de Estados Unidos que deberían asociarse con América Ora en sus ciudades. Dios dejó claro a través del profeta Jeremías que la oración juega un papel vital tanto en la seguridad como en la prosperidad de nuestras comunidades. La oración estaba ayudando a reducir la delincuencia, pero ¿podría la oración también ayudar a cambiar la economía de un estado económico decaído? A principios de 2017, Nuevo México ocupaba el puesto 49 en la economía del país y tenía la segunda tasa de pobreza más alta de la nación. Pero cuando el pueblo de Dios ora, Dios escucha desde el cielo y las cosas cambian. Nuevo México pasó de un déficit de $200 millones a principios de 2017 a un superávit de $1,200 millones en enero de 2019. Para ser claros, las nuevas políticas económicas, una floreciente industria del petróleo y gas y el duro trabajo de muchos hicieron que esto fuese posible. Pero este cambio económico es demasiado grande para que algún político se atribuya el crédito. Se trata de la obra de Dios, a través de las oraciones de su pueblo para transformar la economía de un estado. Desde que comenzamos a orar incesantemente en Nuevo México, Facebook, Netflix y NBC Universal han traído importantes empleos a nuestro estado. Los empleos son un asunto espiritual. Antes de que Adán y Eva tuvieran una casa o una iglesia o incluso ropa, tenían un trabajo: cuidar el jardín. Estaban desnudos y tenían trabajo. Según Bloomberg News, Nuevo México fue un número en una tasa de aumento de empleo y tasa de aumento salarial en 2017. La oración incesante tuvo un impacto significativo en la reducción de la delincuencia y en la incorporación de empleos a nuestra economía, y transformó un déficit de $200 millones en un superávit de $1,200 millones. Mucha gente está viniendo a nuestro estado, decidido que este es el lugar ideal. Ese no era el caso hace 2 años, declaró el presidente estatal de Nuevo México, David Gay Legos. Dios lo ha cambiado a través de la oración y nos ha permitido ser un estado bendecido. A Nuevo México Ora jugó un gran papel en esta transformación. Luego, vimos que la oración 24/7 tuvo un impacto en el aborto. Albuquerque ha sido conocido como la capital del aborto tardío de Estados Unidos. Desde que las iglesias comenzaron a orar 24 horas al día, 7 días a la semana, por el fin del aborto tardío en Nuevo México, 3 clínicas de aborto han cerrado. Durante más de 2 décadas, el Departamento de Salud y Ciencias de la Universidad de Nuevo México realizó experimentos en partes de bebés abortados. Es notable un giro de acontecimientos. La universidad ha puesto fin a ese controvertido programa. El 14 de mayo de 2019, 8 senadores demócratas cruzaron las líneas del partido para votar a favor de la vida y derrotar el proyecto de la Ley 51 de la Cámara de Representantes. Parecía imposible, pero Jesús respondió a las oraciones de su pueblo y movió los corazones de los senadores para defender la vida. El pastor Vicente Torres, director ejecutivo de la Alianza de la Política Familiar de Nuevo México, ayudó a liderar la movilización de la oración en el Capitolio para derrotar este proyecto de ley. Torres explicó: nuestra estrategia para derrotar el proyecto de Ley 51 fue creado a un frente unificado con nuestros aliados locales y movilizar a los pastores e iglesias para orar y comprometerse. La oración incesante está liberando justicia en la tierra, reduciendo el crimen, transformando la economía y teniendo un impacto en cuanto al aborto. Si quieres ver justicia para tu familia, tu comunidad y a los que están por nacer, empieza a clamar a Dios día y noche. Creemos que una iglesia que ora es también una iglesia compasiva que sirve a los pobres y desamparados. Hechos capítulo 1 y verso 14
revela que la iglesia primitiva se dedicaba a orar sin cesar. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Su estilo de vida de oración dio lugar a la generosidad y a la compasión, como se ve en Hechos capítulo 2, verso 44 a 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Tanto entonces como ahora, cuando el pueblo de Dios ora, Él nos da su corazón por los desamparados. Servir a los pobres no es algo que le agregamos al Evangelio. Es el corazón mismo del mensaje del Evangelio. En su primer sermón, Jesús declaró en Lucas capítulo 4 y verso 18: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres». Jesús dejó en claro que el Evangelio tiene una aplicación particular para los empobrecidos. Santiago capítulo 1 y verso 27 confirma la importancia de servir a los pobres. La religión pura y sin mancha delante del Señor Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. El servicio compasivo a los pobres confirma nuestro mensaje de que Dios es amor. Como William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, proclamó una vez: no se puede calentar el corazón de la gente con el amor de Dios si tienen el estómago vacío y los pies fríos. Las iglesias de Nuevo México Ora no solo se unen para orar, sino también para servir a nuestras comunidades. Nos asociamos con Feed New Mexico Kids, alimenta a los niños de Nuevo México, y con las escuelas públicas de Albuquerque para proporcionar comida a 2,000 familias durante el Día de Acción de Gracias en el 2018 y a 3,100 familias en el 2019. Este movimiento de oración está movilizando a las iglesias y a los creyentes para servir a los desposeídos y a los líderes gubernamentales, tanto republicanos como demócratas. Están tomando nota del impacto que puede tener una iglesia unida. Eso es lo hermoso de la oración. Trasciende la política, la raza, la cultura, las generaciones y las diferencias teológicas. Nunca he visto nada como Nuevo México Ora y he tenido un cargo político durante más de 20 años. Reflexionó el concejal de Albuquerque, Ken Sánchez, sobre nuestra asociación. Es estupendo ver que la comunidad está a la altura de los retos que enfrentamos. El voluntariado que he visto a través de Nuevo México Ora es un milagro. Es increíble ver a miles de personas dar su tiempo y dinero para ayudar a los necesitados en nuestra ciudad. En lugar de acercarse a los líderes del gobierno pidiendo una donación, venimos con una toalla de servicio para ayudarles y orar por ellos. Y los líderes de ambos partidos políticos se han asociado con nosotros para servir a los más necesitados, alimentar a los hambrientos, abordar el problema de las personas sin hogar y reducir la delincuencia. En los últimos 2 años, el alcalde Keller y yo hemos tenido que dejar de un lado nuestras diferencias políticas y trabajar juntos por el bien de nuestra ciudad. El alcalde Keller me pidió que formara parte de su consejo de asesoría para gente sin hogar y que serviría también como embajador de la ciudad de Albuquerque. Hemos desarrollado una amistad genuina y una asociación que ha impactado nuestra ciudad. Ha sido un placer absoluto asociarme con el pastor Alorid y Nuevo México Ora en iniciativas para que Albuquerque avance, dijo el alcalde Keller. El éxito que hemos visto a través de nuestra asociación en Convoy de Esperanza y Love ABQ Ama Albuquerque ha tenido un gran impacto en nuestra ciudad. El ex vicegobernador de Nuevo México, John Sánchez, explica el impacto que ha visto. Me gusta llamarlos paralelos de verdad. Lo que funciona en el mundo espiritual funciona en el mundo político, y creo que América Ora será el puente para salvar esa brecha. Así que animo a mis colegas líderes a que se acerquen y aprovechen este tremendo recurso tanto para ellos individualmente como para sus equipos. La oración debería hacernos más parecidos a Jesús, y Jesús fue el siervo por excelencia. Jesús declaró en Mateo capítulo 20, verso 28, «El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos». El modelo de América Ora es el unir el cuerpo de Cristo en oración 24 horas, 7 días a la semana. Después de sentar las bases de la oración unida, servimos juntos a nuestra comunidad. Tenemos 7 focos de oración que cada una de nuestras ciudades, estados y naciones adoptan, pero también les animamos a elegir 1 o 2 temas sociales y a servir juntos para ver una transformación en esas áreas. En Nuevo México nos hemos centrado en la pobreza y en la delincuencia. En Oklahoma estamos colaborando con el gobernador Kevin Stitt para mejorar la educación. Nuestros 7 focos de oración son: número 1, orar por los no creyentes para que se salven. Número 2,
orar por un despertar espiritual nacional. Número 3. Orar por la unidad de la iglesia. Número 4. Orar por las familias. Número 5. Orar por la reconciliación racial. Número 6. Orar para que la vida sea valorada y protegida en todas las etapas desde la concepción. Y número 7. Orar por los líderes del gobierno, local y nacional. También creemos que la iglesia debe unirse y proclamar el Evangelio. En junio de 2018, 21 iglesias se asociaron con la Iglesia Calvary y Skype Hating para la Freedom Celebration, para la libertad de celebración, una cruzada evangélica de 2 noches en la que 1968 personas dieron sus vidas a Cristo. Deseamos ser una respuesta a la oración de Jesús en Juan capítulo 17 y verso 21. Que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús creía que podíamos experimentar la misma calidad de unidad que Él tenía con el Padre. Y como dice mi amigo Jonathan Fries, Jesús va a obtener aquello por lo que oró y pagó. La oración es el lenguaje que mueve el cielo y se une al pueblo de Dios en la tierra. Una iglesia unificada es el testimonio más creíble al mundo de que Jesús es el Señor. Habíamos estado pidiendo a Dios que uniera a la iglesia de Nuevo México, y Jesús estaba empezando a responder esa oración. Sabíamos que para obtener el favor y la bendición de Dios en nuestras vidas y ministerio, teníamos que dejar de construir nuestro propio reino y, en cambio, enfocarnos en la unidad con otros creyentes e iglesias, como revela el Salmo 133. La unidad trae la bendición y el favor de Dios. Lo que nos une es mayor que lo que nos divide, y juntos somos más fuertes. Como nuestra nación está más polarizada y dividida que en cualquier otro momento desde los años 60, y nuestras políticas partidistas nos están despedazando, la mejor manera de afrontar esa división es la oración unida. Tenemos un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo y una sola iglesia. Y va a ser necesaria toda la iglesia unida en oración para presentar el Evangelio a un mundo roto y herido.